Clase les quiero enseñar conceptos básicos para el manejo de vértigo y mareo. Lo que pretendo es que entiendan los principios básicos del equilibrio y la estabilización de la mirada. Me gustaría que aprendan cómo diferenciar un vértigo central de un periférico. Van a aprender a enfrentar un síndrome vestibular agudo. Van a conocer las enfermedades vestibulares periféricas más frecuentes y les enseñaré estrategias de tratamiento. El contenido de esta clase es introducción y generalidades. Vamos a ver cómo se van a aproximar al diagnóstico. Les voy a enseñar cómo enfrentar el síndrome vestibular agudo. Les voy a mostrar los desórdenes vestibulares periféricos más frecuentes y las características de ellos. Y finalmente les enseñaré algunas estrategias de tratamiento. Les recomiendo que vean esta clase de una vez y después la vuelvan a ver capítulo por capítulo, en especial estos síndromes vestibulares, ¿no es cierto?, donde van a poder ver algunos videos con grabación de nistagmo para que eso lo vean y lo entiendan y así van a aprender a verlo y lo van a reconocer cuando examinen a un paciente. La función del sistema vestibular es estabilizar la mirada y la postura. Postura me refiero a esta postura estática, donde la persona se puede mantener de pie, pero también dinámica, como esta de aquí. Alguien va corriendo y salta, y aquí necesitamos una integración completa del sistema que nos permite eh, el equilibrio, que va a ser la visión, que va a ser lo propioceptivo y lo más importante es el sistema vestibular. También necesitamos sistema vestibular para la estabilización de la mirada. Como ven, esta persona de aquí está sentada en un metro, o sea que esto se mueve y puede leer. Va a decir, constantemente sus ojos están fijando la mirada, estabilizando la mirada y así puede leer. Y lo más difícil de todo es esto de aquí, donde esta persona no tiene ningún punto fijo donde poder clavar y orientarse, se clava la mirada y orientarse. Tampoco tiene una superficie estable, porque esto se mueve todo el rato, de manera que solamente tiene que confiar e interpretar la información que viene del sistema vestibular. Algunas consideraciones generales. ¿Qué es vértigo? Es una ilusión de movimiento del paciente o del entorno. Puede ser rotatorio, en este caso nosotros vamos a decir que eso es periférico, probablemente, pero también incluye movimiento en cualquier dirección. Se origina la disfunción del sistema vestibular y esto tiene su origen en enfermedades intrínsecas del laberinto, que las vamos a ver en el transcurso de la presentación. Puede venir de infecciones provenientes del oído medio o de la mastoide, eso lo van a ver más bien cuando vean complicaciones de la otitis aguda y de las crónicas. Enfermedades del tronco cerebral o cerebelo, eso lo van a ver en neurología. Y algunas enfermedades sistémicas que afectan el sistema vestibular. ¿Qué es desequilibrio? Es una sensación de inestabilidad y que siempre acompaña al vértigo, pero puede haber desequilibrio sin vértigo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente le va a decir que tiene vértigo, que le han vuelto las cosas, que puede tener náuseas o vómitos. Pueden venir a contarle que tienen desequilibrio, y eso es especialmente frecuente en personas mayores, que se caen con el riesgo de la fractura de la muñeca, fémur o cadera. Y esta inestabilidad, pues ven a esta persona mayor que se tiene que sujetar, que usa un bastón, porque se siente inestable e insegura. Y no se imaginan lo importante que es eso para las personas, porque lo hacen hacer no autovalente. Y el poder ayudarle a ello es que nuevamente son autovalentes y le da una tremenda alegría que pueden ir a hacer sus cosas, cobrar su pensión, ir a comprar su pancito todos los días. No poder hacer eso es una gran merma en la calidad de vida. Y finalmente las oscilopsias. Es eso de la visión doble, visión borrosa,
que es un poco difícil de entender y se lo voy a mostrar de la siguiente forma. Esta es una grabación que yo hice yo mismo pensando cómo se lo puedo enseñar. Y es una cámara que le apagué el estabilizador de imagen. Vean ustedes, todo esto se mueve. Y cuando giran, pierden la orientación. Y si van corriendo, todo esto se mueve. Y eso es todo el rato, todo el día. Eso es una manifestación más entonces del desequilibrio, de disfunción del vestíbulo. Algunas consideraciones generales. El vértigo y el desequilibrio afecta 15 a 20% del adulto por año en Estados Unidos. La prevalencia del vértigo periférico es de un 5% y tiene una incidencia de 1,4% anual. O sea, lo que quiero decir que es una patología frecuente, especialmente en la población de adulto mayor. En Chile, el 10,7% el 10,7 por 1000 personas por año consultan por vértigo y desequilibrio. Los diagnósticos más frecuentes son vértigo postural paroxístico benigno, el mareo perceptual postural persistente, eso es una patología relativamente emergente y por lo tanto es subdiagnosticado, la neuritis vestibular, la migraña vestibular, que nuevamente es relativamente emergente, se conoce hace unos pocos años y por lo tanto es subdiagnosticado. La clásica enfermedad de Meniere y las vestibulopatías bilaterales. ¿Hay vértigo de desequilibrio en los niños? Sí. Y no es tampoco frecuente. 5,6% de los niños consultan por vértigo o desequilibrio y ojo que mayoritariamente sus causas son psiquiátricas. Así que si bien hay vestibulopatía en los niños, eso no es tan frecuente. Cuando enfrentan a un niño con vértigo de desequilibrio, acuérdense de pensar sobre depresiones y otros desórdenes psiquiátricos. Vamos ahora al segundo capítulo, que es la aproximación diagnóstica. Lo que es muy importante que el 90% de los diagnósticos lo van a poder hacer con una historia clínica y un examen físico. ¿Qué es lo que es relevante en la historia clínica? El perfil temporal, o sea, que cómo se comporta en el tiempo el vértigo, el carácter, que van a decir, sí, me van a meter las cosas, que me voy de un lado al otro, qué es lo que desencadena el vértigo y los síntomas que lo acompañan. De estos 4 factores, lo que más les va a ayudar es el perfil temporal, vale decir, yo he tenido una crisis de vértigo único o tengo crisis que se repiten en el tiempo, y los factores desencadenantes. El paciente cuando le preguntan le va a repetir siempre el mismo factor desencadenante, porque las otras características, como esto el carácter del vértigo o los síntomas que lo acompañan, fácilmente lo cambian. Hay investigaciones que claramente demuestran que después de 10 minutos de un interrogatorio, le interrogan de nuevo y le cambian el carácter y los síntomas que lo acompañan. Pero el perfil temporal y factor desencadenante siempre se mantiene estable. Veamos el perfil temporal. Existen ataques de vértigo que son episódicos, es decir, se repite una y otra vez, la intensidad puede cambiar, o a veces únicos. Doctor, me levanté en la mañana y tuve un vértigo terrible y nunca antes he tenido esto. La duración, sí, me duró segundos, o me duró un minuto, o horas, o que estoy con desequilibrio y mareo hace varios meses. Eso lo va a orientar igual. Y lo otro que sí es persistente. Vino y se quedó y no se me pasa y no se me pasa. Aquí les voy a mostrar lo que es un vértigo agudo. Este es el gerente de la BMW que está bastante nervioso porque es un auto nuevo que va a presentar. Y miren, está conversando y miren aquí, se está empezando a ir hacia el lado izquierdo y se va al suelo. ¿Ok? Veámoslo de nuevo. Súbitamente empieza a tener lateralpulsiones a la izquierda. Ok.
como ustedes se dieron cuenta, podía seguir hablando y ahora se levanta de manera que no es un desorden neurológico. Esto verbindet Rolls-Royce es una Tradition crisis und aguda Moderne. Jüngster de enfermedad de Meniere que se llama crisis otolítica de Tumarkin. No es frecuente. Hagamos el resumen de los perfiles temporales. Les dije que existe vértigo episódico, entonces son crisis que pueden tener una intensidad variable, se repiten en el tiempo. Y le puede decir, en el caso del postural benigno, que dura segundos. Si es una neuritis vestibular, puede durar minutos u horas. La migraña vestibular y la enfermedad de Meniere también son crisis un poco más prolongadas. El vértigo agudo es una crisis intensa y que acuden normalmente al servicio de urgencia. Y para ustedes lo importante en el vértigo agudo, por eso que voy a hacer una clase, o sea, un capítulo aparte, es diferenciar en ese momento si se trata de una enfermedad periférica benigna que no deja lesiones ni tiene consecuencias mayores, y lo tienen que diferenciar de una enfermedad neurológica importante y que puede dejar secuelas neurológicas o incluso puede matar al paciente. Y créame que en este momento, cuando está con el crisis, con el vértigo agudo, los síntomas son muy similares. Y lo más confiable para diferenciarlo en el momento de la consulta aguda es el examen clínico. Es más confiable que una resonancia magnética, como ya lo van a ver. Especialmente lo que vemos con frecuencia, que cuando el paciente consulta por un vértigo agudo, le piden enzimas cardíacas, le hacen un escáner que no sirve para nada y lo van a mandar a la casa con alguna cosa que no le va a servir de nada y no han hecho el diagnóstico diferencial y eso está mal. Y le voy a enseñar cómo se hace porque es bastante sencillo. Y lo otro es el enfermo que le dice, sí, estoy mareado y me caí un par de veces, me siento inseguro. Ese es un vértigo crónico y ese puede durar horas, años o décadas. ¿De acuerdo? Esto recuérdenlo porque como ustedes ven, un vértigo episódico van a tener que pensar en vértigo postural paroxístico benigno, una neuritis vestibular que pudiese repetirse en el tiempo, en enfermedades de Meniere y migrañas vestibulares. El vértigo agudo, entonces el paciente consulta de urgencia normalmente y lo primero que tiene que diferenciar si eso es una enfermedad benigna periférica o una enfermedad potencialmente mortal que es un accidente cerebrovascular. Y el vértigo crónico usualmente en los adultos mayores y que tiene que pensar en enfermedades que son más bien ámbito psiquiátrico como el mareo postural perceptual persistente y las otras enfermedades, déficit multisensoriales, ataxias vasculares, psicógenos y así. Vamos a la segunda característica, el carácter. Si es giratorio o una sensación de caída, si es desequilibrio postural o si simplemente lo escribe como mareo. Lo postural es importante porque si lo postural se refiere al factor desencadenante, entonces el paciente le va a decir, doctor, yo saco ropa o saco un libro de un estante, levanto la cabeza y ahí me da un mareo muy intenso, de corta duración. Va a decir, en la postura es un factor desencadenante. Lo otro, el paciente que está con mareo, ¿sí? Está con una neuritis vestibular y si este paciente ustedes lo mueven, se va a exacerbar, va a decir, los cambios de postura exacerban los síntomas. Eso es normal y esperable en todos los ataques de vértigo, que se exacerban al cambiar de posición. Pero ojo, eso no es un vértigo postural paroxístico benigno. El vértigo postural paroxístico benigno son crisis de vértigo corta y que son desencadenados por un cambio de postura. ¿De acuerdo? Vean aquí, este paciente está inestable, se sujeta, aumenta la base de sustentación,
tiene que ir de la mano, pero no tiene vértigo giratorio, no tiene ni náuseas ni vómito, está inestable. Mire el aumento de la base de sustentación. Entonces este paciente la va a consultar por desequilibrio y que puede durar semanas, meses o años. Y esto obviamente tiene que consultar en neurología, no en otorrino, porque es una ataxia. Factor desencadenante. El paciente le puede relatar que cuando está quieto y sentado no tiene mareo, nada, está súper bien. Y apenas inicia un movimiento empieza a tener esta sensación de desequilibrio. Entonces, ojo, eso de que el paciente estando quieto no se marea, tiene que pensar en el mareo perceptual postural persistente. Ojo, y nuevamente diferenciarlos del paciente que está con una crisis de vértigo periférico, está mareado y cuando se mueve se exacerba. ¿Vale? Los cambios de posición, eso es lo que yo le había dicho, el trigger, el desencadenante, y son crisis de vértigo muy intensas pero cortas, ya lo vamos a ver. La presión psicológica. Es frecuente. Este mareo perceptual, postural persistente, especialmente en los días de hoy, en tiempos de COVID, de inestabilidad laboral, causa mucho estrés psicológico y son pacientes que lo realizan claramente. ¿Y cómo lo pueden saber ustedes? Conversando con él. Y el otro decirle, bueno, mire, usted cuando se distrae, conversa en la familia, se toma una cervecita, se le pasa, sí, ahí yo estoy súper bien, ahí ni me acuerdo que tengo esto. Los cambios de la presión atmosférica, eso es típico para una enfermedad poco frecuente en realidad, cuando tienen fenómenos de tercera ventana, ¿vale? Si son fístulas en alguna parte del laberinto y que cuando hay un cambio brusco de presión, tienen vértigo mareo. Por ejemplo, andan en un tren y el tren bruscamente entra a un túnel, ¡pum! Hay un aumento de la presión y en ese momento se marea. ¿Sí? Y los otros son los ruidos intensos, eso se llama fenómeno de Tulio, y eso también nuevamente son pacientes que tienen un fenómeno de tercera ventana, así que tercera ventana me refiero a que es una fístula en alguna parte del laberinto y donde ruidos fuertes le pueden desencadenar mareo. Veamos esto entonces, esta es una persona mayor de edad, estos son lentes de Frenzel para poder mirar bien, y aquí el doctor la va a recostar y vamos a mirar el ojo, qué es lo que pasa con él. Miren acá, así nos la vamos a acostar, la cabeza colgando 30 grados a un lado y miren que viene aquí. Un nistagmo rotatorio muy intenso y que si esperan un par de segundos, un minuto, disminuye y desaparece. Es un nistagmo posicional paroxístico porque después cede y ese es el carácter de periférico. Este paciente tiene un vértigo postural paroxístico benigno. Los síntomas acompañantes, ya le dije, no son muy de fiar, pero igual lo tienen que preguntar. La hipoacusia es propio de la enfermedad de Meniere cuando hay parecias cócleo-vestibulares y obviamente si alguien tiene hipoacusia junto con el cuadro vestibular periférico, no puede ser un vértigo postural paroxístico benigno. Tampoco es una neuritis vestibular, porque eso característicamente no tienen hipoacusia. ¿De acuerdo? Así que hipoacusia, si lo relatan, puede ser enfermedad de Meniere, una paresia cócleo-vestibular, y este es un gran simulador que es el neurinoma del acústico. Lamentablemente le tengo que decir que hay algunos síndromes vestibulares centrales que cuando comprometen la irrigación de la cerebrosa anteroinferior también pueden presentarse con hipoacusia. Dolor de cabeza, bien característico, al menos en el 70% de la migraña vestibular. Plenitud oral, sensación de presión, como si tuviesen agua en el oído. Eso es característico del Meniere. Pero cuando tienen visión doble, déficit de vías largas o disartria,
Entonces tienen que pensar que eso es central. Vamos ahora al examen físico. Les dije que eso es importante igual. Van a tener un video anexo a esto, donde le explico claramente cómo se debe examinar a un paciente eh, con un vértigo. Así que véanlo después y le va a enseñar y le va a facilitar estas cosas. Entonces, le vamos a hacer simplemente un Romberg. Que en Romberg que el paciente se para en el suelo como aquí es el examinador, ¿sí? Idealmente a patita pelada y este paciente entonces va a tener sus aferencias visuales, el laberinto y los propioceptivos que lo tienen en la planta de los pies y en el cuello, ¿sí? Y eso lo podemos sensibilizar haciéndole cerrar los ojos o dar un paso adelante. Enseguida lo vamos a parar encima de una superficie inestable, como aquí en este caso esta paciente. Superficie inestable, que eso es una esponja, tiene que ser suficientemente firme para que no toque el suelo, o sea, una almohada no es suficiente porque la pisan y llegan hasta el suelo y nuevamente es una superficie estable, pero sí suficientemente blanda para que tengan esta sensación como de inestabilidad. ¿Ok? Entonces eso nuevamente, ojos abiertos. Entonces aquí se niega la aferencia propioceptiva y aquí el paciente está usando su sistema visual y el laberinto y ahora le pedimos que cierre los ojos, entonces solamente va a tener información confiable del laberinto. Típicamente en un vértigo periférico se cae siempre hacia el mismo lado parético. Mayores detalles van a ver en el video que está anexo a la clase. El Unterberger Fukuda, eso es hacerle cerrar los ojos y caminar en el mismo lugar y van a ver que característicamente en un vértigo periférico lateraliza siempre hacia el mismo lado. En vértigo central el paciente no lo puede hacer o se cae para cualquier lado, especialmente hacia atrás o adelante. Tienen que buscar el nistagmo espontáneo. En clínica ustedes la van a mirar a ojo pelado. Si tiene algún lente de Frenzel o Fresnel, son lentes distintos, pero lo que hacen es visión borrosa. Lo pueden examinar mejor, pero lo van a poder ver en su policlínico bien. Van a buscar el nistagmo espontáneo y aquí esto es importante. El nistagmo espontáneo periférico típico es unidireccional, es horizontal rotatorio, obedece a la ley de Alexander que dice que cuando mira en la misma dirección de la fase rápida del nistagmo, aumenta. Cuando mira al lado contrario, disminuye. Y se suprime con fijación ocular. Eso es que le ponen unos lentes donde todo es borroso, entonces ahí aumenta y le sacan los lentes donde va a ver nítido y puede fijar la mirada, entonces ahí disminuye. Y el central, ¿cómo es? Es que es vertical, hacia arriba o hacia abajo, patológico rotatorio puro, sin componente horizontal. O es un horizontal evocado por seguimiento ocular. Lo hace mirar a la derecha, bate a la derecha. Lo hace mirar a la izquierda, bate a la izquierda. Eso es central. La fijación ocular no cambia la intensidad del nistagmo y suele ser disrítmico y disociado. Tienen que hacer el seguimiento ocular, la mirada extrema, como les dije recién. Si tienen nistagmo en una sola dirección, eso es periférico. Pero si tienen nistagmo hacia la derecha, cuando miran hacia la derecha, y a la izquierda, cuando miran a la izquierda, entonces eso es central. Y vamos a hacer un HIT test, ya lo van a ver. O vamos a buscar el skew deviation y el nistagmo posicional. Vamos a ver el HIT. El HIT es que toman en la cabeza entre las dos manos y la hacen un movimiento corto brusco. Les reitero, está eso en el video anexo, así que ahí lo pueden ver con calma. Y lo que van a observar es esto. Aquí el examinador tiene sujeta la cabeza y le va a hacer un movimiento brusco hacia la izquierda y hacia la derecha. Fíjense bien en el ojo. Lo que vamos a hacer aquí es, al girar a la derecha en forma brusca sobre 150 grados por segundo, vamos a estimular y vamos a ver la respuesta del lado izquierdo. Y cuando lo hacemos hacia la derecha, vamos a estimular el lado derecho.
tiene que ser rápido porque si no, no van a saber de qué lado es la respuesta. Por eso tiene que ser rápido. ¿Por qué eso es así? Lo discutiremos cuando estén en el policlínico. ¿Ok? Entonces, en un paciente normal hago un movimiento rápido hacia la izquierda y el ojo, que yo le pedí al paciente que mire un punto fijo, por ejemplo mi nariz, entonces no se va a mover de ahí. En cambio, si este lado es parético, el ojo se desliza y hace ¡pum! Una sacada correctiva. Aquí lo van a ver. ¡Pum! Corrigió. Nada. Nada. Corrige. ¿Lo vieron? Yo creo que no. Mírenlo de nuevo. Cuando gira a ese lado, hace una sacada correctiva. ¿Sí? Vale, si el vestíbulo de este lado está enfermo, entonces no puede mantener el ojo fijo. Acuérdense al inicio, les dije que el vestíbulo sirve para la estabilización, estabilidad de la mirada. Y eso quiere decir que ustedes mueven la cabeza y pueden clavar la mirada en un punto fijo. Si el vestíbulo falla, entonces no la va a poder hacer y hace esta sacada correctiva. ¿Ok? Miran, hacia este lado está normal, ahí hace la corrección. No hace corrección. Sí hace corrección. ¿Lo vieron ahora? Bueno, este video lo pueden mirar varias veces más en su casa tranquilamente. Skew deviation. Normalmente, si ustedes tapan un ojo y después tapan el otro, le piden al paciente que mire un punto fijo, no hay movimiento ocular o en ocasiones una pequeña versión hacia nasal, pero nunca en sentido vertical. Y vean aquí qué pasa. Es como un cover test, ¿no es cierto? Fíjese, el ojo corrige hacia abajo. Pum. Pum, corrige hacia abajo. Corrige hacia abajo. Aquí hay un compromiso del tercer par, por eso ocurre eso. Es un accidente cerebrovascular. ¿Ven que corrige hacia abajo? Ese es skew deviation positivo. Siempre indica centralidad. ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver. Obviamente, Alexander's Law, eso es. Bien, periférico. Miren, nistagmo espontáneo. Esto es una cámara, está oscuro. Y bate hacia la izquierda. Esta es la carúncula, así que está hacia la izquierda. Cuando mira ahora en dirección, aumenta. ¿Se fijan cómo aumenta? En posición central disminuye de nuevo. Ahí también disminuye. ¿Eh? Horizontal. Casi puro. Y ahora va a poder fijar la mirada porque prendemos la luz. La pupila se achica. Se prendió la luz. Y miren, disminuye notablemente. Eso le dice Alexander. Mira en dirección de la fase rápida. Aumenta. Al otro lado disminuye. Prende la luz, puede fijar la mirada y entonces disminuye. ¿Estamos? Entonces, muy bien, han reconocido un nistagmo periférico y esto lo que vieron es muy típico de un periférico. Les recomiendo mirar ese video después de nuevo. ¿Y este? ¿Qué hay aquí? Un nistagmo. Lo hacemos mirar hacia la izquierda, bate a la izquierda. Hacia la derecha y bate hacia la derecha. Entonces, es un nistagmo evocado por la mirada. ¿Qué es? Muy bien, es un central. ¿Se dieron cuenta que tiene el nistagmo evocado con la mirada? De lo
Si no lo han visto bien, después lo ven de nuevo, ¿vale? Entonces, ya tenemos listo el hit, tenemos el skew deviation y ahora nos falta el nistagmo posicional. Lo que tienen que hacer aquí es que en una camilla acuestan al paciente con la cabeza extendida, con la cabeza colgando, mirando hacia ustedes, ¿ok? Así que la cabeza cuelga de la camilla y la inclinan hacia ustedes. 30 grados hacia ustedes, 45 grados hacia atrás, ¿de acuerdo? Y van a ver si se evoca un nistagmo. A veces el paciente dice que, ay, sí, que estoy mareado. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta y miren si tiene nistagmo posicional. Eso lo hacen en esta posición para el lado derecho, después lo tienen que hacer para el lado izquierdo y lo pueden acostar encima de la camilla y giran hacia su lado y giran hacia el otro lado y ahí tienen los canales laterales. Vean aquí. Esto es una persona, un paciente, y si miran bien los ojitos y ven que no tienen arrugas, se dan cuenta que es una paciente joven. Se acuesta ahora y miren, aparece un nistagmo rotatorio. ¿Se dan cuenta que es rotatorio? A veces al mirar solamente el ojo no se dan cuenta, tienen que mirar alguna parte periférica o lo que yo hago con frecuencia que busco alguna de los vasos sanguíneos que se ven aquí y miro el vaso sanguíneo y ahí ven si hace este movimiento o si hace ese movimiento como rotatorio. Mírenlo de nuevo. Miren aquí. ¿Ven esta sombra? Ahí se dan cuenta que ahí es rotatorio. ¿Sí? Porque si no, no es tan fácil. Ok, también esto, mírenlo una y otra vez hasta que lo tengan claro. Esto se llaman las posiciones de Dixie-Hallpike y eso se hace para el canal posterior, se hace también para el canal lateral. El anterior se debería hacer también, pero como es tan poco frecuente que se enferma, en clínica usualmente no se hace. Muy bien, siguiente capítulo, síndrome vestibular agudo. El dilema aquí, y como yo les dije, es que si tienen un vestibular agudo, si esto es central o si es periférico. Y para eso usamos pistas, hints. ¿Sí? Y hints es un acrónimo que significa que vamos a buscar el Head Impulsive Test, el N es para nistagmo y el ATS es el Skew Deviation. El síndrome vestibular agudo se trata de un episodio de vértigo de inicio súbito, severo y prolongado, horas, días o incluso semanas. Rara vez hay síntomas cocleares, rara vez. Puede haber, pero es raro. Es causado por lesión de estructuras periféricas o centrales, y eso es lo que tienen que averiguar ustedes. Puede representar una enfermedad vestibular periférica autolimitada y que es benigna, o, y aquí radica la importancia, una enfermedad potencialmente mortal de origen central. La historia y el examen físico juegan un rol vital y que separa las dos condiciones. Entonces, aquí de nuevo tenemos las pistas, hints, Head Impulsive Test, nistagmo y el Skew Deviation. ¿Cuándo vamos a pensar en patología periférica? Porque tiene un test de impulso cefálico que es positivo, porque tiene un nistagmo típicamente periférico, porque no tiene Skew Deviation y porque la audiometría es normal. El plus aquí es de la audiometría. ¿Sí? No. Entonces, vamos acá. No me canso de mostrarles estos videos para que vean una y otra vez lo que es periférico, lo que es central. Y después véanlo, repítanlo y así les va a ser fácil reconocer eso en clínica. Este es un caballero mayor de edad, ¿sí? Y que acude por un vértigo agudo. Miren ahora los ojitos, le vamos a hacer el hit. El examinador le tiene tomada la cabeza y va a hacer estos movimientos bruscos rápidos. Vean. Corrigió. Poquito. Pum. Corrigió. De nuevo.
Veámoslo de nuevo. Cuando giras a ese lado, el ojo se desliza a ese lado y hace la sacada correctiva. Mírenlo bien, a la izquierda. Miren, tac, corrigió. Poquito, mucho. ¿Ok? Lado izquierdo está afectado. El nistagmo tiene que ser típicamente periférico. ¿Cómo es el nistagmo periférico? Esto es súper importante y les doy por sentado que se lo vamos a preguntar en las pruebas y en el policlínico y lo tienen que saber. De verdad que esto es una de las cosas más importantes que tienen que saber. ¿Cuál es el nistagmo típicamente periférico? Es unidireccional o horizontal rotatorio, cuando son los posturales, ¿no es cierto? Obedece a la ley de Alexander, ya se lo mostré. Y se suprime con la fijación ocular. Miren aquí. ¿Para qué lo va? Fase rápida hacia el lado derecho. Y es horizontal. Claramente es horizontal. ¿De acuerdo? Obviamente no saben el resto del examen porque lo tienen que hacer mirar a la derecha y va a mirar a la izquierda. Y si miran a la derecha y aumenta y que disminuye con fijación ocular, entonces esa es la ley de Alexander. ¿No es cierto? Muy bien. Y como les dije, la skew deviation tiene que ser negativo y la odometría normal. Vamos ahora a la patología central. Un solo elemento que apunte hacia central y tienen que averiguar. ¿Vale? Si tiene todas las características de periférico, pero le hacen el hit y es normal, tienen que pensar que puede haber algo de centralidad. Entonces, ese es un paciente que tiene un test de pulsos cefálico negativo, porque los accidentes cerebrovasculares de los centros que regulan el VOR están normales, por eso se conserva normal. Y tiene un nistagmo de seguimiento ocular que es cambiante. ¿Dónde encontramos habitualmente la lesión? En el vermis cerebeloso o nódulo flóculo. Ven aquí, son todas lesiones vasculares pequeñitas. ¿Sí? Vermis, nódulo, flóculo. Es el que regula la mirada horizontal. Pero importante, y por eso que el examen clínico es tan importante, porque el HINS es superior a la resonancia magnética dentro de las primeras 48 horas. ¿De acuerdo? Así que por eso es tan importante que ustedes sepan esto al dedillo. Miren aquí, este paciente, joven o viejo, joven, ¿no es cierto? Miren, nistagmos a la derecha, nistagmos a la izquierda. Les muestro esto porque siempre, hoy muy frecuente que las personas piensan que los accidentes cerebrovasculares son de personas mayores, de manera que alguien joven como él no lo pueden tener. No, examínenlo bien, hagan todos los pasos, les cito en el video, véanlo, examínenlo en forma completa, para que estos pacientes no lo pueden mandar a la casa, porque este paciente tenía un infarto de la pica y este paciente tenía una enfermedad desmineralizante. ¿Ok? El nistagmo central. ¿Cuáles son sus características? Porque es vertical puro, porque es rotatorio puro, sin ningún componente horizontal. El horizontal evocado por el segmento ocular, mira a la derecha, bate a la derecha, mira a la izquierda y bate a la izquierda. La fijación ocular no cambia la intensidad del nistagmo, es disrítmico y disociado. Eso no lo entienden muy bien todavía, ¿cierto? Bueno, miren aquí. Esto es un nistagmo disrítmico, miren. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como que tuviese mariposa ahí en los ojos. Bueno, esto se llama opsoclonus, es más frecuente en mujeres, en la edad media, y siempre deben descartar un síndrome paraneoplásico. La mayoría son idiopáticos en todo caso. Bueno,
Este paciente tiene entonces el pulso cefálico es negativo, el nistagmo de seguimiento ocular es cambiante, tiene un skew es positivo, y si se afecta la cerebrosa anteroinferior, la AICA, de ahí sale la arteria laberíntica, y si ese se ocluye, vamos a tener vértigo e hipoacusia, pero eso no es muy frecuente. Por eso le dije también el vértigo agudo, ¿sí? Puede ser de origen vascular, y si afecta la cerebrosa anteroinferior, puede tener vértigo e hipoacusia. ¿Ok? Este caballero ya lo conocen. Veámoslo una vez más. Hace un cover y hace esta corrección vertical. ¿Se fijan? Pum, bajo el ojo. Pum, bajo el ojo. ¿De acuerdo? Aquí se afecta habitualmente la cerebrosa posterior-inferior y que irriga los núcleos del tercer par, y por eso que la cabeza está inclinada hacia el lado, un ojo está más arriba, el otro está un poco más abajo, incluso pueden tener globo vernal, y si le hacen un fondo de ojo van a ver que están a alturas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya han visto que con un buen examen físico pueden hacer un lindo diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno, porque es una persona que le dice que tiene vértigo súbito, corto, que es producido por cambio postural, y ustedes le hacen un examen en la mesa de examen, aparece un nistagmo posicional y tiene el diagnóstico. No le tienen que pedir ningún examen. Ustedes vieron un paciente con un síndrome vertiginoso y le hacen un HIT test que es positivo, saben perfectamente bien que eso es vestibular sí o sí. Y vino por un vestibular agudo, con un cuadro agudo, vértigo agudo, y le hicieron el HINS y ustedes dicen, señor, váyase para la casa porque esto es periférico. O le dicen, no, usted se va a quedar aquí, la voy a hospitalizar porque esto es patología central. Cuando las cosas no son muy evidentes, nosotros pedimos exámenes, como es el octavo par, para ver la audición y el vestíbulo, ¿no es cierto? El HIT lo podemos grabar con una cámara especial, y entonces podemos examinar en forma muy detallada, no al ojo desnudo, los 6 canales semicirculares. Y podemos saber también qué pasa con el utrículo y el sáculo. El sáculo se examina con el CVEMP y el utrículo con el OVEMP. Pero eso lo hacemos nosotros, eso no lo necesitan en el policlínico y no lo necesitan en la mayor parte de los diagnósticos que ustedes van a hacer. Vamos ahora a ver los desórdenes vestibulares periféricos. Les voy a enseñar los cuadros más frecuentes para que lo puedan identificar. Se van a dar cuenta que no tienen características extremadamente delimitadas. Esto muchas veces no es blanco ni negro, sino que es un poco gris. Y las características de uno pueden corresponder también a otra enfermedad. Pero al final de cada cuadro les voy a mostrar así como lo que antiguamente se llama las perlas diagnósticas. Cuando escuchan o ven tal o cual cosa, las va a orientar a uno u otro lado. Esta parte les recomiendo que la vean más de una vez y lo repasen. Entonces, ¿dónde se originan los desórdenes vestibulares periféricos? Es una pérdida unilateral de la función, va a tener vértigo, náusea, se cae hacia el lado enfermo y oscilopsia, como ya lo hemos visto. Cuando hay una pérdida bilateral de la función, entonces va a tener una inestabilidad postural en la marcha y oscilopsias. Cuando hay una estimulación o una inhibición paroxística inadecuada del sistema vestibular, va a tener crisis de vértigo súbito o de inestabilidad postural. Eso es como la base, ¿sí? ¿Qué enfermedad produce cada una de estas cosas? Ya las vamos a ver. Pero vértigo, náusea y vómito, pérdida unilateral. Pérdida bilateral, inestabilidad, oscilopsia. Una estimulación inadecuada son crisis de vértigo súbito o inestabilidad postural. Los cuadros ya se los había mencionado: vértigo postural paroxístico benigno, mareo perceptual postural persistente,
la neuritis vestibular, la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere y las vestibulopatías bilaterales. Vamos a uno de los más comunes, que es el vértigo postural paroxístico benigno. El malo de la película son estas cosas aquí, se llaman otolitos, y que están en el órgano o en los órganos otolíticos, que es el utrículo y el sáculo. Y la primera causa es vértigo episódico. El 50% de los mayores de 70 años lo van a experimentar. Bilateral, puede ser bilateral en el 15% de los casos, y es más frecuente en mujeres y se relaciona con migraña. La prevalencia es del 2,4% de los adultos y es mucho más frecuente en mujeres que en los hombres. Cuando este cuadro recidiva y recae, tiene que pensar en que puede haber una alteración del metabolismo del calcio, de manera que tienen que medirle densidad ósea, niveles de estrógeno y de niveles de vitamina D. Insisto, los otolitos forman parte activa del metabolismo del calcio, de manera que si hay desórdenes ahí, estos se pueden soltar y caen a algunos de los canales o se fragmentan. Como pasamos más horas acostados, entonces el canal afectado con mayor frecuencia es el canal posterior. Acostado, el canal posterior es el que tiene la posición más baja y la fuerza G va a llevar entonces el otolito a que caiga dentro del canal posterior. Por eso que el 80-90% de los vértigos posturales paroxísticos benignos es del canal posterior. Menos frecuente es el lateral, que es el 15% más o menos, y muy poco frecuente es el canal semicircular anterior o superior. Reitero, el malo de la película es la otoconia, que se desprende o se fragmenta y cae dentro de un canal. Al caer dentro de un canal, hasta aquí no ha pasado nada, pero si yo me muevo, se desplazan y producen una corriente dentro del canal muy fuerte que va a deflectar la cúpula. Y el deflectar la cúpula tiene esta sensación de vértigo. ¿Sí? Normalmente cuando giramos la cabeza, aquí adentro no hay sustancia sólida, solamente es la endolinfa. De manera que los cambios de posición de la cúpula son como sutiles. Pero al haber un otolito aquí adentro se producen fuertes corrientes endolinfáticas que van a declinar la cúpula y por eso que da el vértigo. Entonces, esto es una microfotografía de uno de los primeros cuadros digamos, descritos en la literatura, una canalolitiasis. Está abierto el canal semicircular posterior y adentro el cirujano encontró esta sustancia y vio que al mover la cabeza esto se desplazaba. ¿Ok? Y en ocasiones estas sustancias o estos fragmentos se pueden fijar a la cúpula, ¿sí? La cúpula se fija aquí y entonces esto se llama cupulolitiasis. Esto, cuando flota libremente, se llama canalolitiasis y cuando está fijo a la cúpula se llama cupulolitiasis. Lo habitual es que se trata de un paciente adulto, vértigo intenso de segundos de duración al acostarse o moverse en la cama, no tiene alteraciones auditivas ni neurológicas y el tratamiento consiste en devolver los detritos al utrículo. Hay un video anexo donde yo le enseño la maniobra de reposición del canal semicircular posterior. Le enseño el posterior porque es el más frecuente. ¿Ok? Y nuevamente el paciente le cuenta esta historia y ustedes le hacen ahora un posicional y ven esto. Posición desencadenante y, doctor, estoy mareado. Miren cómo mueve aquí. Rotatorio. ¿Ok? Miren cómo rota. ¿Está claro? Si no, después lo miran con calma de nuevo. Característicamente, a través de los segundos, el nistagmo disminuye, ¿ok? Así que es un rotatorio, horizontal rotatorio, y que se agota después de, es variable, puede ser
30 segundos, un poco más de un minuto, depende. Entonces, la clave diagnóstica es que es un vértigo intenso, de corta duración, ¿sí? Y que es desencadenado por un cambio postural, desencadenado, no exacerbado. Bien, entonces, el video que está anexo a esta clase. Mareo postural perceptual persistente. Aquí la verdad se incluyó un montón de material, todo así un poco psicógeno y es bastante poco preciso y que es representado, digamos, por esto. Ven aquí varias personas son ciegas, tocan esto y cada uno toca partes distintas y va a interpretarlo de distintas formas, pero tienen algunas características que son comunes y que lo van a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, mareo postural con inestabilidad en la marcha y postura estática con examen neurológico y otro neurológico completamente normal. Y eso por a lo menos 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, con movimiento, tiene este mareo y tiene al menos 3 meses y el examen es completamente normal. Es normal. La inestabilidad fluctuante, desarrollan miedo a caerse, desencadenantes pueden ser multitudes o cuarto vacío, o cuando están conduciendo un vehículo. Mejor al relajarse, se lo había dicho ya, se toman un vasito de cerveza, ¿no? Y ahí se les pasa, salen a trotar y se les pasa. Desarrollan comportamiento de evitación y eso es lo que hace disminuir la calidad de vida de estos pacientes, no se atreven a hacer sus cosas. Frecuentemente tienen personalidad compulsiva o depresivo y se inician frecuentemente con un cuadro vestibular periférico. O sea que alguien que ha tenido una neuritis vestibular, la neuritis vestibular pasó y desarrolló en este cuadro. Así como antecedente, preguntarle si ha tenido algún cuadro vertiginoso periférico es importante. El tratamiento es decirle lo que tienen, ejercicio de rehabilitación vestibular, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o sea que los antidepresivos, y con estas 3 cosas van a estar bastante bien. En ocasiones le agregan una terapia cognitivo-conductual, pero la rehabilitación, explicarle lo que tienen, más un antidepresivo, entre 1 y 3 meses, esto pasa habitualmente. ¿Cuáles son las claves diagnósticas? El mareo que solo se presenta con movimiento, no en reposo. Disminuye cuando se distraen, se relajan, ¿no es cierto? Y habitualmente tiene el antecedente de un cuadro vertiginoso previo. Neuritis vestibular. Se presenta entre 13 a 15 por cada 100.000 habitantes, entre 30 y 60 años. Es una infección latente del ganglio de Scarpa y es producido por el virus herpes. Afecta con mayor frecuencia al nervio vestibular superior porque tiene un conducto más estrecho, más largo, y se produce una reducción en la frecuencia de la descarga y eso lo que puse el desbalance del tono vestibular y esto da los signos y los síntomas. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver un nervio vestibular completamente normal, ven las fibras nerviosas y ven los cuerpos celulares que están, perdón, este es el lado que está disminuido, casi no hay fibra. Comparado con este otro lado, aquí está lleno de cuerpos celulares, aquí hay fibra nerviosas normales y aquí están francamente disminuidos. O sea que este nervio se inflama en forma única, en forma recurrente y conforme se va repitiendo el cuadro se pierden neuronas, ¿vale? El cuadro clínico usualmente es un vértigo objetivo intenso de comienzo brusco de horas o de días de duración, seguido de inestabilidad u oscilopsia, y ese puede durar horas, días, años. Los síntomas neurovegetativos son náuseas, vómitos, palidez, sudoración, y esto es típico del cuadro periférico agudo. Normalmente no tiene síntomas auditivos asociados, no los tiene. No tiene síntomas ni signos generales ni neurológicos. El 15% de ellos van a desarrollar un vértigo
postural paroxístico benigno dentro de las 3 semanas que siga el cuadro. Y el cuadro lamentablemente puede repetirse, porque esto se comporta un poco como el herpes tipo 1. Entonces periódicamente se reactiva y vuelve a alargarse en el mismo nervio, en la misma parte, y por eso que estos son cuadros que podrían repetirse, pero no necesariamente. El cuadro clínico es que vamos a encontrar un nistagmo espontáneo con características periféricas. Horizontal rotatorio, que va hacia el lado sano, ¿sí? Acuérdense que el nistagmo se aleja de la enfermedad, arranca la enfermedad, ¿sí? Así que el nistagmo, la fase rápida, mira hacia el lado sano y el paciente se cae hacia el lado enfermo. Desaparece o disminuye con la fijación de la mirada y cumple con la ley de Alexander. Ya se lo he repetido, ya lo han visto, ya lo saben. ¿O no? Esto lo han visto, ya se lo he mostrado. Nistagmo espontáneo, horizontal, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos. Perdón. Y aquí ven ahora el Head Impulsive Test. Aquí lo ven. Miren bien la paciente. Mueven la cabeza un poco a un lado al otro y hacen un movimiento brusco. Pum, corrige. Keep looking at my nose. Nada. Y corrige. Look at my nose, okay? Switch on this one, okay? Right at my nose. Ahí corrigió. Look at my nose. Nada. Look at my nose. Y ahí corrigió. La última es la más importante. ¿Ok? Lo pueden volver a ver. Yo les quiero hacer mención de que cuando el paciente se presenta en agudo, entonces van a ver vértigo, náuseas, vómitos y van a ver todo muy florido. Y conforme pasan los días o las semanas, estos signos clínicos y los síntomas van extinguiéndose. Así que si alguien les dice que tuvo el cuadro vertiginoso agudo hace 2 semanas atrás, es posible que ya no encuentren el nistagmo. Así que tienen que ir a ver las sutilezas. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es la clave en la neuritis vestibular? Vértigo de inicio agudo, de horas o días de duración. Al examen tiene un HIT positivo, el nistagmo típicamente periférico y el HINS es negativo y no tiene hipoacusia. Esto es clave. El siguiente cuadro, migraña vestibular. Esto es una disfunción vestíbulo-cerebelosa. Habitualmente hay una historia familiar o personal de migraña. Es más frecuente en género femenino entre 30 y 60 años. Hay antecedentes de intolerancia al movimiento o estímulo visual. Hay que saber que el 44% de los migrañosos tienen vestibulopatías. El 30% de los pacientes con migraña vestibular nunca tienen cefalea. Lamentablemente eso es así. Entonces, si bien el 70% de las migrañas vestibulares tienen cefalea, pero hay migraña vestibular sin cefalea. Los síntomas vestibulares pueden aparecer antes, durante o después de la cefalea. Está en el diagnóstico diferencial de todas las demás causas de vértigo. Es un gran simulador, igual que el neurinoma acústico, que es un tumor benigno, poco frecuente, muy poco frecuente, pero puede simular cualquiera de las enfermedades periféricas. El vértigo puede ser espontáneo, puede ser postural. Ojo, porque estos pacientes con migraña, ya se lo había dicho, igual puede tener, además de la migraña, un vértigo postural, desequilibrio por vestibulopatía permanente, y la duración puede ser segundos e incluso a días. Son muy sensibles al sonido, al ruido, a ciertos olores, y que usualmente con dormir se les tiende a pasar. Pueden tener aura,
con fotopsia, déficit en el campo visual o somatosensoriales, eso ustedes ya lo aprendieron en neurología, en las migrañas. Y los desencadenantes son igual que en la migraña, la menstruación, restricción del sueño, el estrés y queso, chocolate, nueces, vino tinto, glutamato, lo típico. Aquí el glutamato está en todos estos alimentos de basura. ¿Ok? Entonces de aquí emanan también las indicaciones que vamos a tener que darle al enfermo. Durante o entre las crisis pueden aparecer signos de disfunción vestibular central, ¿vale? Así que por eso dije que esto nos engaña muchas veces. Nistagmo postural central, nistagmo inducido con la mirada, nistagmo espontáneo horizontal o vertical y seguimiento pendular sacádico. Lamentablemente esto puede aparecer y la verdad es que esto no es un cuadro periférico, si esto es central, eso es una disfunción vestíbulo-cerebelosa. Así que muchas veces estos enfermos se van a ir de un examen neurológico completo y frecuentemente con una resonancia magnética que va a ser normal. En estos pacientes el vértigo postural paroxístico benigno es mucho más frecuente, también el Meniere es mucho más frecuente y la hipoacusia sensorio-neuronal es muy rara pero puede ocurrir. Lo que sí, la prueba calórica, el VHIT, los VEMS son normales habitualmente. El tratamiento es igual que la migraña. Está escrito aquí, es propranolol, 40 miligramos al día, eventualmente es de por vida, pero al menos 3 meses hasta que se hayan extinguido las crisis. En hombres, traten de preferir metoprolol, lamentablemente es mucho más caro para evitar la disfunción eréctil. Y como alternativa, tener el topiramato entre 25 y 50 miligramos cada 12 horas. ¿Cuáles son las claves? Piensen en migraña vestibular, un vértigo o desequilibrio variable, antecedente de migraña, mujer entre 30 y 60 años. Ojo, porque pueden tener dos cosas. O sea, gran parte de la migraña pueden tener vértigo, postura paroxístico benigno o asociación Meniere. Y aquí vamos a la enfermedad de Meniere. Lo que ocurre aquí es que la rampla media aumenta la presión y se distiende. Y cuando esta membrana, se llama membrana de Reisner, se rompe, se mezcla endolinfa y perilinfa y le da la crisis de vértigo agudo. Fue descrita en 1891 por Prosper Meniere, él le dio el nombre. Está presente en 40 a 200 por 100.000 habitantes. Hay antecedentes familiares con frecuencia, eso es un dato anamnéstico muy importante, hay que preguntarlo. Es más prevalente en mujeres y, ya lo habíamos dicho, se asocia a migraña, vértigo, postura paroxístico benigno. Algunos pocos se hace bilateral a través de los años y como ya lo dije, se puso un aumento de la presión de la endolinfa y se rompe entonces la membrana de Reisner. El cuadro clínico se trata de crisis recurrente de vértigo objetivo de 20 minutos de duración hasta un día entero. Presencia de hipoacusia sensorio-neural unilateral. Al principio es ascendente, después se hace plana. Tiene que comprometer los tonos medios. Los síntomas auditivos son fluctuantes. O sea que este enfermo tiene una hipoacusia que la presenta y después se mejora, y la presenta y se mejora, y a través de los años la audición lentamente va disminuyendo y rara vez llega a la sordera completa. Pueden tener fenómeno Tumarkin, ustedes ya saben lo que es eso, acuérdense al principio de la presentación, este gerente de la BMW que súbitamente de la nada late repulsión y se cae al suelo, es una crisis Tumarkin. Una audiometría clásica es esta, hipoacusia sensorio-neural que es ascendente y nosotros le podemos hacer una electrococulografía donde vemos que por el aumento de la presión en la rampla media los potenciales de sumación, de potencial de reacción, esta reacción se altera y por lo tanto va a dar positivo. Conforme nosotros controlamos la enfermedad y se mejora, estos potenciales se normalizan. ¿De acuerdo?
En algunos países tienen resonancia magnética de 4 o 6 Tesla, donde esta distinción que habíamos visto se puede ver en resonancia magnética, pero aquí en Chile no todavía. Bien. Claves diagnósticas. Vértigo episódico de horas de duración. Hipoacusia fluctuante y el tinnitus. Vestibulopatía bilateral. Este es un mareo postural persistente con inestabilidad que empeora en la oscuridad. Ese dato es clave. Inestabilidad que empeora en la oscuridad. Habitualmente tiene antecedentes de consumo de algún ototóxico, tratamiento de una tuberculosis, alguna quimioterapia, ¿no? Una enfermedad de Meniere bilateral. El Canvas no es el programa de la universidad donde se le hacen las clases, sino que es un síndrome de ataxia cerebelosa, arreflexia vestibular y neuropatía, y hay algunos idiopáticos. Hay una reducida respuesta de la prueba calórica. Se observa también en el VHIT y en la agudeza visual dinámica. Eso ustedes lo pueden hacer con la tabla de Snellen. La hacen leer y llegan hasta cierta línea, y cuando ustedes le hacen mover la cabeza de derecha a izquierda o de arriba a abajo, como si sí, pierden la agudeza visual y tienen que leer, al menos se saltan 2 líneas más arriba. ¿Ok? El tratamiento consiste en rehabilitación vestibular. Eso le va a ayudar. Y estas cosas son cosas más bien del futuro, extremadamente caras. Implantes vestibulares, a usar lentes con estabilizador de imágenes, eso es bastante difícil y tiene un pronóstico bastante pobre. La clave diagnóstica es el desequilibrio que se agudiza en la oscuridad y antecedentes de ototoxicidad. Estrategia de tratamiento. Esa sería la última parte. Consiste en fisioterapia, farmacoterapia, psicoterapia y cirugía. Las fisioterapias son el ejercicio de rehabilitación vestibular y las maniobras de liberación. Eso son tremendamente efectivos en los vértigos periféricos. Rehabilitan al paciente. Cuando usted tiene un paciente con una neuritis vestibular, por ejemplo, si no hacen nada se puede mejorar. Y se mejoran bastante, pero no llegan al 100% muchas veces. Entonces, en esos pacientes le conviene hacer rehabilitación vestibular. Acorta el cuadro y lo rehabilita al 100%. Las maniobras de liberación, ustedes lo van a ver en el video anexo, son extremadamente eficientes, que lo pueden hacer ustedes mismos o se lo mandan al kinesiólogo que lo puede hacer también. Entonces, son efectivos, no tienen efectos colaterales y dentro de 2 semanas, unas 10 sesiones, el paciente está impecable de nuevo. Farmacoterapia. Los sedantes vestibulares nosotros usamos el vértigo agudo con náusea con vómito y lo más corto posible, porque el uso de los sedantes retrasa la rehabilitación, la compensación. Así que solamente para quitarle los síntomas terribles al principio y después nada más. La betahestina es un fármaco que disminuye la presión en la endolinfa, así que eso nos sirve en la enfermedad de Meniere. Las dosis pueden ser muy variables porque depende de qué tan rápido el enfermo elimina la droga. Así que hay acetiladores rápidos y otros los lentos. Y nosotros usamos también fármacos intratimpánicos como corticoides intratimpánicos, y en ocasiones vamos a hacer una labirinectomía química cuando queremos apagar definitivamente la función vestibular de ese lado. Eso lo hacemos usualmente en enfermedades de Meniere, porque cada vez que tiene una fluctuación en la función, el paciente tiene vértigo y está cansado, está cabreado, no quiere más crisis, no lo han podido controlar con ningún fármaco, y entonces es hora de conversar con él y decirle, ¿sabe qué? Nosotros podemos apagarle el oído, va a ser la última que se me haría y después ya va a estar bien. Eso nosotros lo analizamos, los pros y los contras. En ocasiones lo usamos también en los neurínomos del acústico, que también tiene funciones fluctuantes del vestíbulo y preferimos apagarlo.
para que deje de tener esos síntomas, especialmente cuando el paciente tiene un neuroma acústico que no ha crecido, se mantiene estable y no se va a irradiar ni se va a operar. Psicoterapia es bien importante en mareo perceptual postural persistente. Lo tienen que conversar con los psiquiatras para que conozcan ese cuadro, no todos los psiquiatras lo conocen. Y la enfermedad de Meniere, porque también son personas que tienen una personalidad como bien, bien especial. Y eso le va a ayudar mucho en la conversación. A mí me ayuda mucho a mis pacientes a agregar psicoterapia. Cirugía es raro, y cirugía hablo de una laberindectomía quirúrgica donde se fresa todo el laberinto y se extirpa, o neuroquirúrgicos donde podríamos llegar a seccionar un nervio vestibular. Pero eso es extremadamente raro. Esto tiene que ver un poco con el pronóstico de estas enfermedades. Cuando ustedes hacen terapia de rehabilitación vestibular con manual de reposición en vértigo postural, tiene un pronóstico y un impacto funcional muy alto, pronóstico muy bueno y impacto buenísimo. En la vestibulopatía unilateral también es un impacto alto y pronóstico es muy bueno, pero conforme nos movemos para acá, las vestibulopatías bilaterales o los multifactoriales, que es la persona mayor de edad que tiene una disminución de la función de los órganos del equilibrio, ¿sí? Como una presbiestasia. Además ya no ve bien, además que está en silla de ruedas o tiene una prótesis de cadera, que tiene disminución de la fuerza muscular, el pronóstico no es muy bueno. Y en estos pacientes tienen que conversar con ellos todas las medidas de prevención de caída. Entonces, de nuevo, los vértigos posturales benignos se tratan con maniobra de reposición y eso funciona muy bien. Ojo, hay un porcentaje bajo, pero hay pacientes que no se mejoran con maniobra de reposición. Eso lo van a tener que mandar. También son dolor de cabeza para nosotros, pero simplemente no se mejoran. Son poquitos, sí. La vestibulopatía se trata con rehabilitación vestibular, que reciben entonces estrategias de adaptación, habituación y sustitución. ¿Ya? Eso es lo típico para vestibulopatía unilateral, buen pronóstico, bilateral, mal pronóstico, pero lo único que les va a ayudar. Y el desequilibrio, especialmente en el adulto mayor, ¿no es cierto? Tienen que hacer ejercicios, elongaciones, musculación, van a recibir terapias de sustitución. Si no funciona el vestíbulo, tendrán que confiar en los somatas sensoriales o en la visión. Ya lo dije recién, acondicionamiento físico y prevención de caída. Eso es importante y se lo voy a decir brevemente. Por mucho que hagan terapia y todo lo que hemos conversado, el paciente mayor de edad tiene riesgo de caerse y tienen que asumir que en algún momento se puede caer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Uno, saquen las alfombras donde se pueden resbalar. Si tienen una casa de 2 pisos, un pasamanos que se pueden sujetar. Dentro de la ducha, un mango donde se pueden sujetar cuando se laven el pelo. Idealmente saquen la tina para que no tengan que salir de la tina y se puedan resbalar. Dentro de la tina una superficie antideslizante para que no se resbalen. En la noche que no se levanten a oscuras, sino que tienen que prender siempre la luz o tener una luz tenue siempre prendida, de estos espantacucos que tienen los niños a veces, al adulto mayor les sirve igual. Y finalmente tienen que tener un teléfono a mano, o siempre tener celular en el bolsillo, o un teléfono que esté en una mesa bajita, porque lamentablemente el adulto mayor en algún momento dado se puede caer, se puede fracturar la cadera o el fémur y tiene que arrastrarse hasta un teléfono y llamar a alguien para que le vengan a ayudar. Si eso no pueden hacer, pueden estar horas o días tirados en el suelo y no pueden llamar a nadie. Así que eso, acuérdense de darle esa instrucción al adulto mayor. Muy bien, como yo le había dicho al principio, hemos llegado al final y yo les recomiendo ver la clase de nuevo por sección y luego ver los 2 videos que le tengo anexo. Las dudas las vamos a poder conversar en la instancia que les vamos a indicar
o a más tardar cuando vuelvan a policlínico, que espero que sea pronto.